Initial Play. Handball. Buenas a todos, bienvenidos a este primer episodio del podcast. Como invitado especial tenemos a Alberto González. Muy buenas, Mario, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues mira, muy bien, muy tranquilo en estas semanas que están siendo bastante complicadas, pero bueno, bien, a gusto de estar contigo aquí. Perfecto. Para que no te conozca, ¿quién es Alberto González? Pues Alberto González es una persona apasionada por el deporte en general y en particular por el balonmano, que es el deporte al que empecé de niño y al final pues sigo haciéndolo a día de hoy a nivel más competitivo y a nivel más como trabajo, entre comillas. Y bueno, también es una persona, pues eso, que le gusta mucho estar con sus amigos, con su gente y bastante tranquila. Familiar, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Pues vamos a empezar un poco con tu inicio, con tu infancia. ¿Qué Eh, tal tu inicio en el balonmano, la infancia? Pues nada, yo empecé a jugar a balonmano en Agustinos desde los 7 8 añitos, ahí se empieza muy pronto. Agustinos, para el que no lo conozca, es un club donde vive por el balonmano, bueno, es un colegio realmente que inculca el balonmano desde muy pequeños. Entonces nada, empecé ahí, pasé por todas las categorías y hasta que terminé en juveniles ganando el Campeonato de España. La verdad que, bueno, antes de hablar de juveniles, Sí. me gustaría hablar un poco también de toda esta fase que has tenido de categoría base. Al final también, aparte de que ha ido mucho cesa con la Comunidad Valenciana Mm. y el tema también de todos los sectores que has jugado con Agustino, me gustaría que hablas un poco también de eso. Pues la verdad es que fue una etapa muy bonita, pero a la vez muy corta. O sea, me hubiese gustado que hubiese durado muchísimo más. O sea, todos los mayores te dicen, disfruta, que esto pasa muy rápido y es real. O sea, desde infantil de primero, que jugué mi primer sector en Almería, hasta juvenil de segundo. O sea, es una época que he vivido un montón de campeonatos a nivel de eso, de tanto como club como de selecciones, y la verdad es que lo recuerdo como en nada, o sea, en vez de 6 años lo recuerdo como en 2 o 3 años. Y eso, o sea, me llevo una experiencia brutal de esa época, la verdad, la recuerdo con muchísimo cariño y pues eso, con mil vivencias, tanto a nivel de club, pues eso, jugué 4 o 5 sectores, porque también jugaba los años en los que me tocaba de primer año y a nivel de campeonatos de España con selecciones también creo que 5, sí. ¿Y has llegado con la Comunidad Valenciana en los CESA? ¿Has llegado a alguna final? Sí, sí, he llegado a la final, la primera final, o sea, fue en 2015 en Castellón, siendo infantil de segundo, que ganamos el campeonato de España, que fue el primer campeonato de España que jugaba, era un poco raro, no sabía qué estaba haciendo ahí exactamente y no sabía si íbamos a quedar últimos o primeros y al final nos lo llevamos y la verdad es que fue experiencia muy bonita. Luego jugué la final de cadete de segundo también en Blanes, que ahí perdimos contra Cataluña. Cataluña siempre Sí, en el top. sí, sí. O sea, prácticamente de la generación 2001 en selección de Comunidad Valenciana llegamos a las 3 finales. Y la primera se la ganamos a Cataluña y las de cadete y juvenil nos la ganaron ellos. Sí, la verdad que en 2001, categoría 2001, tienen muy buen equipo. O sea, yo me acuerdo de los hermanos Saura, Sí, Charlie, Luis, sí, sí. Manu Urea. Era prácticamente el equipo, al menos en infantil cadete, el mayor peso era Agustinos y Elche. Y la verdad que congeniamos siempre muy bien entre los dos clubes. Y yo creo que el llevarnos también y aparte lo que podían aportar la gente de Valencia también o de Elda, eh, hacía que éramos prácticamente, en vez de una selección, como un equipo de club. Eso la verdad que es muy importante al final, el que un equipo sea un equipo. Que no haya tanta, como pasa muchas veces, que a lo mejor tenéis ese pique entre Agustino y Elche, que luego jugáis la final autonómica para ver que se queda líder para hacer ese sector, y que al final sea un equipo. O sea, la verdad Sí, que está muy bien. sí, sí, y que no había ningún, por así decirlo, super crack que tuviese que meter todos los goles. Eso era importante porque en otras selecciones sí que veías que, pues eso, habían fueras de serie y en la nuestra sí había gente muy buena, pero
todos participábamos y eso a la hora de llegar a la final del campeonato era clave. Vale, ahora me gustaría enseñarte un vídeo. ¿Mm? Bueno, nada, que contar de Alberto, que llevamos de los 3 años prácticamente juntos. Y nada, a ver, contar alguna anécdota. Nos puede contar Alberto cuando tuvo que decir cierta palabra en la televisión. No, creo que él lo recuerda mejor que yo. O cuando terminamos el Campeonato de España contra Granollers, él que se quedó sin saludar absolutamente a nadie. Se quedó dando vueltas. Ese vídeo se podría recuperar, la verdad, es bastante gracioso. Nada, un saludo a todos y espero que... Bueno, antes de nada, muchas gracias, Bodi, por el vídeo. Muy, muy cabroncete él, sí, sí. Sí, son dos buenas anécdotas, la verdad. La primera fue que, pues eso, siendo juveniles, creo, estando en Agustinos aún, íbamos a jugar el Campeonato de España de clubs y tuvimos que ir al Alacantí, que es la televisión local de aquí, Sí. a hacer una entrevista. Dos chavales que no sabían ni hablar prácticamente y súper cortados, y hablando en clase antes de la entrevista fue como, no sé a quién se le ocurrió decir, pues tienes que decir una palabra así un poco random y meterla dentro de la entrevista, y acepté, y bueno, al final creo que, no sé si era que te iban no sé si era camión o algo así, y que es un poco, una palabra un poco tal, y la metí dentro de la entrevista, sí, sí. Bien, bien. ¿Y la otra anécdota con Granollers? Y la otra anécdota que sí, que se rieron bastante de mí, fue que en el partido contra Granollers del Campeonato de España de Málaga que ganamos... La final contra Granollers. No fue la final, no fue la final. Fue el partido contra Granollers. La final fue contra Barcelona, y en el partido contra Granollers, después de haberlo ganado, fue todo el mundo como a celebrarlo tal, unos entre otros a abrazarse, y yo me quedé así un poco como que nadie venía por mí y no encontraba a nadie en mi dirección, y al final dije, bueno, pues tiro para allá y me tiro, y la verdad es que el vídeo es bastante gracioso, sí. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco del tema de la selección española. Al final, aparte de jugar en Agustino, que como tú has nombrado antes, es una de las mejores canteras de España, por todo lo que has comentado, que desde pequeño ya se inculca el balonmano. Y bueno, también me gustaría que comentases un poco el tema de esa llamada de la selección española, ese torneo en Hungría. Pues las concentraciones a nivel nacional son concentraciones muy grandes, que se va desde que eres infantil, donde te empiezan a ver, a formar un poco, a motivar para que sigas dándolo lo máximo en el club. Tengo recuerdos pues de ir a Soria, a Burgos, que creo que tú también has estado en alguna, ¿no? En Soria 2015 En estuvimos Soria y 2015. coincidimos. Y pues nada, son pues eso, 40, 50 jugadores. No sé si ahora lo hacen así, porque sé que ahora lo hacen en el CAR de Granada, Sí. que también he ido un par de veces. Y pues nada, ahí simplemente, pues eso, con buenos entrenadores a nivel nacional, lo mejor a nivel de jugadores de tu edad, el jugar partidillos e intentar hacerlo bien para que en algún futuro te pueda llamar en un equipo más cerrado para poder jugar un torneo. Yo en mi caso, en la primera concentración así que tuve, se ve que lo hice medio bien, y pude ir a un torneo en Avilés, que se jugó, pues eso, no era nada oficial, pero jugamos contra Francia y Portugal, y la verdad es que es un bonito recuerdo que me llevo, que ya lo tengo muy lejano porque hace 10 años ya, pero fue muy bonito, la verdad. Y luego nada, pues prácticamente todos los veranos iba a la concentración así grande, pero era muy complicado en mi caso poder meterme en la concentración así más equipo de selección de 16 jugadores para jugar los torneos. ¿Por qué? Principalmente porque yo en mi club jugaba de lateral, he sido lateral toda la vida, y allí me llamaban más como extremo. Entonces me tenía que adaptar mucho. Sí que estaba bastante desarrollado en cuanto a mi edad, pero la selección va en 2 años. Y yo, al ser del 2001, pues iba con los del 2000 también, que era muy complicado en esa edad
el poder ganarte el puesto encima de un puesto que no era el tuyo natural era bastante complicado. Pero bueno, sí que tuve la suerte de en 2017 se lesionaron un par de jugadores y una carambola ahí, hice también una buena primera concentración en el CAR. Bueno, carambola también, que tú también te lo has currado. Sí, claro, Que si también. no, También, eso también también. trajo que tú has hecho detrás. Exactamente. Y pues nada, pude asistir a los FOGE de Hungría, que son los Juegos Olímpicos de la Juventud, que la verdad es que dentro del balonmano creo que es de las mejores experiencias. Sí, Sí, a nivel de jugar algo así que dices, guau, estoy aquí con los mejores deportistas de mi edad, de todos los países, de cualquier deporte. O sea, fue fuerte, o sea, impacta muchísimo, la verdad. ¿cuánto tiempo fue el torneo? Fue una semanita ahí en Hungría. La verdad es que a nivel competitivo no nos fue muy bien, porque era como una España B. La España tenía, creo que ese verano tenía europeo, y hicieron como una España B, que es la que se encarga de ir a este tipo de torneos. Entonces, pues eso, el nivel era un poquito más bajito Mm. y bueno, nos costó. Creo que ganamos un partido solo y bueno, pero a nivel competición no fue tan bien, pero a nivel de vivir la experiencia, la verdad es que fue genial. ¿Recuerda el equipo que tenía y los jugadores? Sí, claro que lo recuerdo. O sea, un muy buen amigo mío, Javier Bodí, estaba ahí conmigo, que la verdad es que vivir esa experiencia con él fue brutal. Y luego, pues bueno, a nivel de jugadores, Juan Palomino, en la, Palomino, mítico Palomino. sí, en la portería estaba Roberto Rodríguez y Marcos Cancio, que Sí, está ahora en Anaita. portero también, ¿no? Sí, sí. Y luego Isidoro Martínez, por ejemplo, en el central con Bodí. Lateral izquierdo era Quirós. O sea, sí, jugadores de Muy bueno, muy buenos que están jugando ahora a alto nivel. perfecto. Después de hablar de toda esta trayectoria internacional con la selección española, me gustaría enseñar la camiseta que tenemos aquí. Te he traído justo la camiseta que competí en los FOGE, que la verdad es que no me la he vuelto a poner, no sé por qué. Nunca, no sé, no me gusta el, el, el ponerme esa camiseta en el sentido de, pues eso, que parece como que te crees más Sí, por ponerte esa camiseta. Y la verdad es que la tengo ahí guardada en un cajón con mucho cariño. bueno, la verdad que con todo lo que has vivido se te ve una persona humilde, que no se te sube las cosas a la cabeza, que muchas veces en el tema del deporte, cuando llega a niveles ya tan altos de competición, ojo a nivel con la selección española que ha jugado, ha ido a concentraciones, mucha gente se le sube un poco a la cabeza y Sí, intento ser lo más cercano y humilde posible, porque al final así es como se consiguen las cosas. Y ahora, para acabar la categoría base, me gustaría hablar sobre esa final juvenil contra el Barcelona que ganasteis. Sí, la verdad es ¿Cómo se que vive? se vive con... Realmente yo creo que la clave es que tampoco teníamos muchos nervios, porque llegamos a ese partido muy cansados, o sea, yo estaba reventado, me acuerdo desayunando, me dolía todo, y era como que se daba tan favorito al Barcelona, porque, pues eso, el Barcelona podía rotar todo el rato durante todo el campeonato, ganó todos los partidos muy fácil, y llegaba a esa final bastante más frescos que nosotros y como favorito. Entonces yo creo que eso fue un poco la clave de nadie tenía nervios porque daba por hecho un poco que íbamos a perder en ese sentido. Y la verdad es que fue entrar en el campo y ya no te dolía nada y fue una pedazo de final. Tras ese paso por la categoría base en Agustino, ¿hacia dónde vas? Pues voy a EON, que en ese momento se llamaba Sporting Alicante, un equipo aquí también de Alicante, bastante cercano y bueno, me pillaba bien, podía compaginarlo con la universidad y dije, venga, es un buen cambio. Y nada, cuando llegué ahí estaban en Primera Nacional, había mucha ilusión por parte del presidente en ese momento,
que era José Sánchez. Pues nada, era un grupo de amigos que se conocían casi todos de toda la vida, que se divertían, ya tenían sus trabajos y tal, y nada, simplemente pues lo hacían para pasar el rato, pero tenían ese gen competitivo. Pues nada, todo fue evolucionando poco a poco. Al siguiente año ya pasamos a División de Honor B. Pues nada, el objetivo era salvar la categoría, obviamente, que se consiguió. Ahí se empezó a profesionalizar poco a poco el club, que no es sencillo porque el club prácticamente estaba naciendo ahí. Y pues con muchos errores, muchos aciertos, muchísima buena voluntad por parte de la gente que lo movía, pues se ha conseguido 5 años después, que sigo ahí en ese equipo. O sea, es tu sexta temporada. En mi sexta temporada se ha conseguido todos esos años mantener la categoría, unos años más arriba, otros años más abajo, con aciertos, con errores, pero bueno, seguimos ahí, que no es poco. Y nada, y este año en concreto con aspiraciones a poder ascender a Sobal. ¿Cómo has vivido ese cambio, ese proceso de pasar de Agustino, el club que te ha formado en categoría base, a pasar a E.ON en categoría senior? Pues fue un poco duro al principio porque, pues eso, yo hacía balonmano para divertirme con mis amigos de toda la vida, de que estábamos en clase juntos y luego íbamos al entrenamiento y pues seguíamos con las mismas tonterías y nos conocíamos mucho, a estar con un grupo que es bastante más mayor, son adultos ya, formados, y no conoces a nadie. Yo también soy bastante reservado, no me relacionaba mucho con nadie y bueno, ellos me cuidaron muchísimo y les tengo mucho cariño a todos, la verdad. Pero fue un poco extraño porque eso pasó a no estar disfrutando tanto en ese sentido de esa parte del balonmano que es pieza fundamental. Luego sí que pues, fueron pasando las temporadas y ya los considero a todos como amigos y la verdad que fue un periodo donde tuve que madurar en ese aspecto y intentar adaptarme a un nuevo grupo que no conocía. Pero al final llegas a Balonmano Sporting, Sí. Alicante, con 18 años, Mm. recién salido de juvenil, y claro, ahí era como el bebé del equipo, porque al Exacto. final tenías a Javi Cardenal, a Emilio Esteban, Sí, tenías a gente ya mayor, veterana, con Sí. más de 30 años, que ya esa gestión de Sí. ayudarte un poco, todo lo que tú dices al final, es como si hubiese hecho un máster de un poco de maduración, ¿no? En todos esos años de balonmano. sí, justo aprendí muchísimo de ellos porque al final son gente que tiene muchísimos años de balonmano y que te enseñan otro tipo de cosas que no ves ahora en un equipo pues así joven como es en este caso el que está ahora el León. Pues sí, obviamente se aprende muchísimo de ellos pues nada, sí, fue bonito de jugar. Con 17 años llegas a debutar en plata con Agustinos. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo se vive? La verdad es que era un flan, o sea, estaba muy nervioso, no sabía si iba a jugar o no. Me acuerdo, en el Pitiu, jugábamos en el Pitiu en esa época con Agustinos, y fue contra Ciudad Real, que de repente, pues eso, el partido estaba prácticamente acabado, no había jugado nada, y me dijeron, venga, va, sal. Y nada, fue entrar al campo y metí un contraataque y se acabó el partido, me mantearon todos, la tontería del chavalín y tal. La verdad es que lo recuerdo con mucho cariño. Fue el último gol del partido. Fue el último gol del partido, luego esa temporada sí que juego 3 o 4 partidos más, pero bueno, ya estaba prácticamente acabada la liga. Y la verdad es que bien, o sea, fue una experiencia bastante chula, con Y- 17 años. Y desde siempre, o a partir de cadete, infantil, te subían siempre con una categoría superior. Sí, 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 justo desde infantil de primero ya juego con los de segundo y así hasta juveniles. Siempre eso, iba yo y Bodí siempre íbamos con los mayores, por así De la decirlo. mano siempre Sí, los dos. sí, hemos jugado juntos siempre. Actualmente estás jugando en balonmano de Alicante.
¿Qué tal la temporada? Pues nada, la temporada está ya en su fase final, quedan dos partidos de liga regular y la verdad es que bien, porque vamos primeros todavía. Estamos a eso, a 2 partidos de poder ascender directamente, que si lo ganamos ascenderemos y si no, pues nada, tendremos que jugar una fase de ascenso. Y la verdad es que o sea, tenemos la liga donde la queríamos, en el punto que la queríamos. Ha sido complicado, la verdad. Hemos tenido fases donde hemos estado mejor, donde hemos estado peor. Y ahora mismo estamos con muchísima confianza. O sea, queda jugar contra Agustinos en casa y visitar a Burgos, que va tercero ahora mismo. Son 2 partidos difíciles, la verdad, que obviamente no está nada hecho, pero bueno, al final es eso, dependemos de nosotros, que a día de hoy nadie lo puede decir en la liga. Eso, al final quedan 2 partidos y al final vais primero y le sacáis un punto a Caserío, que va segundo, y luego también va por ahí por la cola tercero Burgos. Sí, Y al final eso era el objetivo que teníais al principio de temporada, a subir a Sobal, ya sea directamente o a través de playoff. exactamente. El objetivo principal era ascender como fuera. Ya desde la primera charla en pretemporada se dijo que no lo teníamos que tomar como una presión extra, sino una responsabilidad que teníamos de hacer lo que tocaba porque tenemos equipo para ascender. Y la verdad es que estamos intentando hacer la vía fácil, que es quedar primero y ascender directo, porque luego en una fase de ascenso pues ya se sabe que es muy difícil y no siempre se la lleva el mejor, sino el que mejor llega a ese momento, el que Mm. más ha vivido esa experiencia. Son muchísimos factores que influyen en una fase. ¿Y qué tal en la segunda división de balonmano, la división de honor plata? ¿Es tan dura como se dice? Es bastante dura, la verdad, es bastante dura. Eh, yo llevo 5 años en esta liga y creo que cada vez se está haciendo más competitiva, con mejores jugadores que vienen de Asobal y son, pues eso, en cada equipo tienes un jugador que dices, Buah, este tío podría estar jugando en cualquier equipo de Asobal perfectamente. Eh, sí que es verdad que a nivel de, pues eso, a nivel de físicos y de táctica no es tan exigente como la Liga Sobal, pero bueno, ya se ha visto, por ejemplo, en Copa del Rey que cualquier equipo le compite de tú a tú a un equipo de primera división. De hecho, pues este año en Copa del Rey, por ejemplo, tenemos a Alcobendas, que ha conseguido meterse en la final a 8. Nosotros estuvimos a un gol de poder meternos. Perdimos contra Huesca en los penaltis. Y eso, o sea, cualquier equipo le puede competir de tú a tú a muchos asobales, que eso la verdad es que llama la atención. Eso al final lo que tú dices es que poco a poco se va equilibrando un poco el nivel que hay en plata. Lo que te decía, jugadores que hay en Asobal que vienen a plata a jugar por tema de dinero, por tema de cualquier otra cosa. Eso, en plan, hay un nivel en plata ahora mismo que hay diferencia con el primer equipo, pues luego está el Barcelona, tiene el Granollers, a Torre Vega, pero que no cada vez se nota menos ese cambio de ese salto, por decir así, porque tenéis jugadores muy top que han jugado muchos años en Asobal. Por ejemplo, vosotros ahora mismo tenéis a Ante Torrico, tenéis a James o James, A James, a James, James, a Darko, a sí, Darko, Dimitrescu, sí. tenéis varios jugadores que tú como vives, pues llevas ya 5 temporadas, 6 temporadas en plata, ¿cómo has vivido ese cambio de profesionalizarse un poco más? De que cada vez lleguen más jugadores de Asobal y además sea todo más difícil a la hora de jugar. Claro, exactamente, cada vez pues eso, me cuesta mucho más jugar porque cada vez traen a gente más buena. Pero bueno, a la vez es bueno porque si tú entrenas con gente que es mejor que tú, pues al final, quieras o no, te puedes hacer un poco mejor. Y pues eso, jugar con ese tipo de gente es una pasada
porque aparte de que son muy profesionales, siempre están, nunca fallan en un partido, o sea, no recuerdo un partido que digas, Buah, lo ha hecho muy, muy mal, y son bastante regulares dentro de ese nivel. Y tú, por ejemplo, ya que hablamos de esto, ¿cómo gestionas la presión? El tema de la presión de fallar, imagínate que falla un balón, esa presión antes de los partidos, un poco todo. Pues es una cosa que lo intento mejorar, pero sí que me cuesta bastante. O sea, sí que me pongo como metas muy altas y eso, a ver, lo voy aprendiendo poco a poco, que es un error, que tienes que fluir en el partido y que no tienes que estar pensando en el error o en el fallo que has cometido, porque si estás así, seguro que vas a cometer otro dentro de poco. O sea, tienes que olvidarte y eso a veces es muy complicado el abstraerte, el estar tú y el partido. Sí que en partidos donde te juegas mucho y estás súper metido, es difícil que te pase eso, pero en otros partidos donde, pues eso, son más tranquilos o te ponen metas altas tú sin quererlo, ahí es cuando te puede pasar una mala factura la presión y todo eso. Y a nivel mental, ¿has necesitado ayuda psicológica, algún psicólogo? A nivel, sí, sí, de hecho estoy yendo ahora. La verdad es que viene súper bien a nivel deportivo, o sea, pegas un cambio a la hora de ver los partidos, a la hora de ver el fallo, al menos en mi caso, de tomarme las cosas como más fluidas. Y la verdad es que sí, o sea, se lo recomiendo a todo el mundo y creo que tiene que ser un papel que en unos años esté en cualquier, esa pieza, el psicólogo deportivo en cualquier equipo de balonmano. O sea, al final eso es lo que dices del psicólogo. Al final, ya no, tanto en el ámbito deportivo como en la vida en general, al final nos dan tanta herramienta para tú saber gestionarte psicólogo, que pienso que es algo súper importante y a día de hoy, ya no en el deporte, en toda la salud mental, cada vez hay menos o es más complicada mantenerla. Me parece un tema súper importante el tema de la salud mental. Ya que hablamos de introducir un poco el tema del psicólogo deportivo, tú eres nutricionista. Ujú. Me gustaría que me comentas un poco el tema de cómo has gestionado los estudios de nutrición con la universidad, con el tema del balonmano, y que luego me comentes un poco el tema de la nutrición actualmente, cómo la llevas. Pues nada, yo me metí en la carrera de nutrición porque siempre me ha llamado la atención el cómo puedes gestionar la alimentación para mejorar en cuanto a rendimiento o para cambiar tu físico, para sentirte mejor. Y pues nada, me metí sin ninguna expectativa muy alta y la verdad es que me gustó muchísimo la carrera, aprendí mucho. Y pues nada, ahora mismo pues eso, estoy intentando trabajar de ello, vivir de ello, compaginándolo con el balonmano, obviamente. Y pues eso, hay muchísimas cosas que se pueden mejorar también, al igual que la psicología. Hay muchísimas cosas que se podrían ir metiendo poco a poco en el deporte del balonmano que podrían hacer que eso, que jugadores tuviesen menos lesiones, llegasen mejor a los partidos, se recuperasen mucho mejor, todo eso. Y es lo que tú dices al final, es súper importante el tema de prevención para el tema de alimentación. Pero, por ejemplo, tú, en tu día a día, ¿cuál es tu rutina de comida, tu rutina diaria de alimentación? A ver, yo al menos ahora mismo en mi día a día intento que sea una alimentación muy flexible y que no sea un castigo el alimentarte, sino todo lo contrario. O sea, intento pues eso, aprovechar y ya que sé, pues meter la cantidad que más o menos, no peso nada a día de hoy porque no necesito ningún cambio ni veo que eso sea necesario, ni cuento calorías, pero sí que intento, pues eso, comer lo mejor para mi deporte. Que en este caso, pues sí que es una cantidad alta de hidratos de carbono que veo que en compañeros o incluso en, pues eso, en gente del sector que lo tienen como un poco demonizado, los carbohidratos, cuando son pieza fundamental. E intento meter las calorías que tocan al día porque sí que es un poco peligroso meter menos. Y pasa, lo veo en compañeros que se encuentran más cansados o pues eso, en otros deportes donde la clave es no llegar cansado al entrenamiento o al partido y recuperarte bien.
sea, ¿piensas que a lo mejor es mejor el tema de los hidratos o la alimentación, sobre todo el tema de los hidratos de carbono, comer un poco de más que comer menos? O sea, ¿influye tanto? Sí, a nivel de recuperación sobre todo. Si, por ejemplo, juegas un partido y no entrenas hasta dentro de 2 días, ahí no influye tanto el poder recuperarte lo antes posible. Pero si estás en una fase final, por ejemplo, ahora como puede ser un playoff o esta fase de la temporada donde se entrena muchísimo, o en Sí. pretemporada, por ejemplo, ahí sí que es importante recuperarte lo antes posible para el día siguiente. Y ahí los hidratos de carbono tienen una pieza fundamental a la hora de la reposición del glucógeno muscular, de muchísimas cosas que al final, que sí, que se puede hacer una dieta baja en hidratos de Mm. carbono o una dieta cetogénica y puedes rendir. Pero está demostrado, la evidencia científica te dice que vas a rendir mucho más comiendo hidratos. Respecto a la alimentación antes y después de los partidos, ¿cuál es tu rutina diaria que sueles hacer? Pues, a ver, la rutina que sigo siempre antes de los partidos es sobre todo llegar bien hidratado al partido. O sea, creo que es lo más fundamental que pueda haber. Luego, si es un viaje que estoy fuera de casa, ahí tengo menos poder de decisión porque la comida ya está pedida, que suele ser pasta con pollo de segundo. Y ahí pues no puedo elegir tanto, pero bueno, si estoy en casa hago algo parecido, porque la verdad es que hay que meter una buena carga de hidratos. Y sí que intento reducir al máximo antes del partido la cantidad de fibra y de grasas, para que, pues eso, la digestión también al estar un poco más nervioso puede ser un poco más lenta o más pesada, y si reduces la cantidad de vegetales y de grasas, muchísimo mejor antes del partido. Y después del partido, la verdad que bastante libre, porque después del partido, se juegue en casa el partido o se juegue fuera de casa, es como que pues, se libera muchísima tensión y es momento de disfrutar en ese sentido, a no ser que tengas una competición al día siguiente o algo así. Así que, pues, o como un día normal si estoy en casa, o si estamos de viaje, normalmente toca pizza, o sea que genial. Bien, ¿y eres tú cocinitas? ¿Te manejas La, con el tema de la cocina? la verdad que, bueno, voy a épocas. Hay épocas que sí que me apetece mucho cocinar porque tengo más tiempo e intento hacer nuevas recetas y tal. Y otras que soy muy básico y la verdad es que el arroz y el pollo, para Que mí, no falte. que no falte. O sea, son fáciles de hacer y me gusta mucho. Perfecto. Antes de nada, me gustaría hacer publicidad de su canal de Instagram con esta camiseta, Workout. Esa es, Alberto G Nutrición para todos. Pues nada, ahí hablo un poco de nutrición deportiva en general y en particular del CrossFit y deportes así de fuerza-resistencia, como puede ser el balonmano, el fútbol, deportes colectivos. Y la verdad que eso, que intento poner un poco de evidencia científica y de ayudar a la gente lo máximo posible. Al final eso es ser riguroso a través de la evidencia científica, de los papers, Eso es. y esa es la clave. Sí, porque últimamente es como que las redes, en cuanto a nutrición, eh, hay muchísima más desinformación que información. Hay tanta que al final muchos sí que se basan en estudios, aunque no los nombren, se nota que sí que saben, y otros simplemente pues intentan, pues eso, eh, decirte que este alimento lo tienes que comer sí o sí y este no, o mira qué cambio físico ha conseguido esta persona gracias a mi método. O sea, pienso que cada persona, o sea, el nutricionista tiene que trabajar con cada persona a nivel individual, y lo que te sirva a ti a lo mejor no va a servir para otra persona, y no hay ningún alimento o ningún grupo de alimentos que de por sí sea súper beneficioso. O sea, hay que trabajar a nivel individual. Y eso también quería comentarte el tema de la alimentación. Tú al final en tu canal de Instagram comentas mucho el tema de tener una dieta variada. No, por ejemplo, restringirte en ningún alimento. Exactamente. Además de por experiencia propia, donde cuando me he restringido por llegar a un físico con menos porcentaje graso, que Mm. aparentemente rindes mejor y tal. Yo en mi caso, cuando he estado bajo de porcentaje graso, es cuando peor he rendido, porque a lo mejor sí que estaba en un déficit calórico y bajo de calorías y no tenía esa energía o ese plus.
que sí que me permite cuando estoy en mi porcentaje óptimo. Y a nivel de comer o no comer ciertos alimentos, o sea, pienso que sí que tienes que tener una dieta variada y comer pues de todo. O sea, sí que es verdad que hay ciertos alimentos que tienes que consumir menos, obviamente, por tema de salud, pero al final, si te vas al nivel deportivo, eh, hay alimentos que para una persona normal no serían óptimos, pero si estamos hablando de competición a alto nivel y de recuperarte, pues la salud eh, puede llegar a pasar a un segundo plano, en el sentido de, pues yo qué sé, a lo mejor yo después de un partido para recuperar bien me puedo comer un vaso de leche con colacao Mm. y unas galletas y eso está genial. Mm, a lo mejor no es lo más óptimo para hacerlo todos los días, pero para esos momentos en particular creo que es clave. Y sobre todo también, pues si te gusta mucho la hamburguesa de alguna cadena que te viene bien y tal, y estás como súper castigado porque, buah, llevo un montón sin comer de esto porque estoy en temporada y no me lo permito, eso te va a hacer, o sea, realmente ir una vez cada 2 meses no va a suponer nada en tu cuerpo ni en tu rendimiento. O sea, al final también es un poco psicológico todo. Al final lo que tú comentas, al final una dieta no tiene que ser tan estricta o al final que te limite tanto en el tema de alimentación. Súper importante también tener lujos, por decirlo así, un momento para ti de, vale, me voy a comer una hamburguesa o me voy a comer una tableta de chocolate. Al final busca un poco un equilibrio, porque yo conozco también en mi experiencia profesional del tema de probar a veces el tema de dieta y tal, y muchas veces me frustro por el tema de, me ha pasado muchas veces que intento durante semanas o meses controlar mucho la alimentación, no comer chocolate, no comer ciertos alimentos que no me vienen bien, aunque me gusten. Y luego, después de a lo mejor estar un mes o dos con esa alimentación, no aguanto más y exploto. Y a lo Claro, mejor estoy una semana o dos, aunque esté 2 meses cuidándome, estoy una semana entera comiendo un poco más de mierda, por decirlo así. Y entonces eso, de encontrar un equilibrio que pueda hacer una vida diaria bien y al final encontrar un equilibrio como tú dices, que al final tener que comer bien, que es importante para la salud, factor mental también, claro. el tema del deporte. Por ejemplo, los planes nutricionales que yo planteo a los deportistas que llevo, yo prácticamente casi nunca les voy a decir que hoy te toca esto o mañana tienes que comer esta otra cosa. O sea, al final se trata de saber gestionarte tú y de enseñarte a eso. Obviamente en fases tempranas de trabajar conmigo sí que pues te voy a intentar guiar y decirte, pues mira, pues yo te planteo este menú, que si lo quieres lo puedes coger o si no, pues te doy estas herramientas para que puedas cambiar ciertos alimentos para que sea una dieta flexible, porque al final si haces una dieta muy estricta, eso te va a durar 3, 4 meses que sí, que vas a estar en ese sentido bien, pero no vas a tener una buena relación con la comida y vas a reventar al final. Sí, porque al final me ha pasado a mí también de estar estudiando nutrición, de ir a un nutricionista y que me plantee ese tipo de dietas y sí, al final mejoran mucho, pero es como que en tu interior estás diciendo, buah, es que esto no lo voy a poder, no voy a ser capaz de mantenerlo en un futuro. Entonces, ¿de qué sirve? O sea, yo siempre le planteo una dieta para estos hábitos se van a tener que quedar contigo ya para siempre, o sea, y no va a ser un castigo, o sea, todo lo contrario, te voy a enseñar a que se puede comer bien, que se puede comer estable, que se puede conseguir el físico que tú quieras comiendo completamente lo que te gusta. La clave es lo que tú has dicho, hábitos. Hábito, Es esa que ya es. no la alimentación es tener hábitos saludables y poder prolongarlo durante el tiempo. Para mí esa es la Exactamente. clave. Esa es la clave. Eso es lo que intento a cada persona inculcarle. Para concluir la charla, me gustaría que me dijese los objetivos que tiene profesionalmente con el balonmano y personalmente. Pues nada, profesionalmente con el balonmano, o sea, con el balonmano en general, el pasármelo bien, el disfrutar de este deporte, pues eso. Ha habido épocas donde me lo he pasado mejor, épocas donde me lo he pasado peor. Entonces, el objetivo es completamente disfrutarlo, que al final
se acaba pronto, por desgracia, como comenté, las etapas van muy rápido y se queman enseguida. Entonces, pues eso, el intentar disfrutarlo al máximo el tiempo que dure. Y nada, a nivel personal, pues eso, seguir ayudando a gente con la nutrición al máximo, o sea, intentar abrirme un camino en la nutrición deportiva y pues nada, seguir creciendo como persona. ¿Y te gustaría, con el tema de nutrición deportiva, meterte en algún club? Estaría guay llevar a algún equipo a nivel profesional, el intentar guiarle y ver cómo mejora, todo eso me gustaría, la verdad, sí, ya sea fútbol, balonmano, baloncesto, lo que sea, sí. Perfecto. Pues con esto hemos concluido la charla de hoy, el primer episodio. Muchas gracias, Alberto, un placer. A ti por llamarme.